Hola a todos, soy Rafa Swaganer y aquí les traigo otras curiosidades de mis personajes. Esta vez le toca a SCP Soldier, o más conocido como el soldado superviviente, así que empecemos. SCP Soldier habita en el mundo de Fundamental Paper Education. A diferencia del mundo original, en este universo ya existe la Fundación SCP y otras fundaciones como la Insurgencia del Caos, y también existen todos los SCP capturados por la Fundación SCP. La historia de SCP Soldier comienza en un día normal en la ciudad de Los Ángeles, hasta que un día él fue reclutado por la Fundación SCP y le dieron el cargo de guardia SCP. Él empezó a trabajar como de costumbre hasta que un día hubo una fuga de contención donde muchos SCP se escaparon y el equipo de seguridad intentaron detenerlos pero fallaron, pero SCP Soldier logró sobrevivir, evadir y esquivar a los SCP más peligrosos, ganándose el apodo de Soldado Superviviente. SCP Soldier tiene una característica que lo hace único: tiene suerte en supervivencia y en combate. Él ha evitado la muerte en muchas ocasiones y ha logrado encerrar y contener a SCP bastante peligrosos. Él solo gracias a su suerte. Él, a pesar de todo, él sigue siendo un humano después de todo. SCP Soldier nunca se quita el casco, ya que él dice que nadie puede saber su identidad, aunque él ha dicho que su color de cabello es blanco y sus ojos también son blancos, y también ha dicho que su casco es importante ya que le recuerda a un pequeño sombrero que le regaló sus padres cuando él tenía 11 años. SCP Soldier tiene aproximadamente entre 17 y 18 años y su personalidad es algo seria, pero en situaciones de peligro es muy estratega y planea muy bien las técnicas de contención a la perfección. SCP Soldier lleva una doble vida. Primero es estudiante de la escuela fundamental y también es guardia SCP, y mantiene en secreto todas las operaciones de la Fundación SCP para que nadie sepa sobre los datos de los SCP. SCP Soldier ha recibido muchos daños durante sus operaciones, pero él sabe cómo curar y tratar con sus heridas, ya que él ha dicho que cualquier herida se puede tratar. SCP Soldier se lleva bien con el resto de personajes de Fundamental Paper Education, hasta él ha dicho que tiene un posible interés amoroso, pero él no habla de eso debido a su trabajo, aunque él a veces tiene el día libre y siempre va a salir con sus amigos por las noches a jugar videojuegos. SCP Soldier no se le ha visto que lleva ropa normal, ya que él siempre que va a la escuela siempre lleva el uniforme de guardia SCP. Él ha dicho que no tiene tiempo para comprar ropa, pero su amiga Claire le ha comprado ropa a SCP Soldier para que no siempre lleve la ropa del trabajo. SCP Soldier le gustan mucho las galletas Oreos, ya que él ha dicho que son sus favoritas y nunca sale de casa sin un paquete de galletas Oreo. También es el único soldado SCP que ha rivalizado con un SCP, en este caso sería el Doctor de la Plaga, ya que SCP Soldier ha evitado y esquivado los ataques del Doctor de la Plaga. También es el único soldado en sobrevivir en entornos peligrosos, como por ejemplo, SCP Soldier estuvo presente en la fuga de contención del SCP-682 y sobrevivió. Luego han calificado a SCP Soldier como soldado nivel 5 y se le otorgó la tarjeta nivel 5. También SCP Soldier ha logrado contener a SCP-096 y SCP-173 y SCP-106. También las calificaciones de SCP Soldier en la escuela son excelentes, y por último SCP Soldier está basado en un personaje, Dong. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo de las curiosidades. Tal vez haga otro vídeo de curiosidades, así que estén atentos, y sin nada más que decir, nos vemos, amigos.